Hola a todos, soy Alan y esto es Fuera del Mito. Antes de comenzar quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este tipo de contenido acerca de historia, filosofía, teología, apologética, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto parece un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que este contenido llegue a muchas personas. Ahora sí, quiero comenzar con una pregunta que probablemente muy pocos se han hecho. ¿Quién le dio autoridad a tu pastor? ¿Sí? Esta es una pregunta para los protestantes. ¿Quién le dio autoridad a tu pastor? Seamos claros, no estoy preguntando quién le enseñó la Biblia, no quién lo inspiró, tampoco quién lo invitó a predicar. Estoy hablando de una autoridad real, objetiva, histórica y bíblica. Porque cualquiera puede hoy en día abrir una iglesia. Cualquiera puede alquilar un local, comprar un púlpito, imprimir unas cuantas tarjetas de presentación o abrir un canal de YouTube y comenzar a predicar. Pero eso no responde la pregunta más importante. ¿Quién lo envió? Y antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. Este video no es un ataque en contra de los protestantes. No estoy cuestionando la sinceridad de su fe, ni su amor por Jesucristo. Conozco muchas personas que tienen un amor sincero hacia el Señor, pero una cosa es respetar profundamente a las personas y otra muy distinta es dejar de examinar críticamente las ideas. Tengamos claro una cosa, las personas merecen respeto, las ideas deben ser puestas a prueba. Y precisamente eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, porque imagina por un momento que mañana alguien despierta y siente que Dios lo ha llamado. Entonces alquila un local, reúne a unas cuantas personas y decide fundar una nueva congregación, una iglesia. ¿Eso lo convierte realmente en un pastor de la iglesia de Cristo? ¿Basta con sentir un llamado? ¿Basta con conocer muy bien de la Biblia? ¿Basta que otras personas lo reconozcan como pastor? ¿O por el contrario, existe una autoridad objetiva que debe preceder a todo ministerio cristiano? Y la pregunta se vuelve todavía más interesante. Si un grupo de pastores decide reunirse, imponerse las manos unos a otros y afirmar que ahora sí poseen la misma autoridad que recibieron los apóstoles de Jesucristo, ¿realmente ocurre algo? ¿O simplemente estamos dando por hecho aquello que precisamente deberíamos demostrar? Porque al final, este no es solamente un debate entre católicos y protestantes, es una cuestión filosófica, es una cuestión histórica y es una cuestión teológica y sobre todo es una cuestión de autoridad. ¿Puede alguien atribuirse una autoridad que nunca recibió? ¿Puede transmitir una autoridad que no puede demostrar que posee? ¿O quizás o quiso Cristo dejar un criterio objetivo para reconocer quién habla verdaderamente en su nombre? En este video no respondemos estas preguntas con emociones ni con opiniones personales. Vamos a acudir a la Sagrada Escritura, a la historia, a la iglesia primitiva y a la razón para intentar responder una sola pregunta. Una pregunta tan sencilla como incómoda. ¿Puede, sí? Atentos. ¿Puede cualquier persona convertirse en pastor y fundar una congregación en el nombre de Cristo? Si tu respuesta es sí, entonces cualquiera podrá hacerlo mañana. Pero si la respuesta es no, entonces estamos obligados a preguntarnos, ¿dónde permanece hoy esa autoridad que Cristo entregó a sus apóstoles? Comencemos. La pregunta que acabamos de plantear hace un momento parece a primera vista una pregunta exclusivamente religiosa, pero en realidad no lo es. Antes de abrir una Biblia, antes de citar un solo versículo bíblico, estamos frente a una cuestión mucho más profunda, ¿sí? A una cuestión filosófica. Entonces, dicho esto, ¿qué es la autoridad? Puede parecer una pregunta sencilla, pero de esta respuesta depende el orden de toda sociedad. Vivimos en una época en la que la autoridad ha sido confundida con muchas cosas.
Hay quienes creen que la autoridad nace del conocimiento. Otros piensan que nace del carisma. Algunos creen que depende del número de seguidores. Y no falta quienes identifican la autoridad con el éxito, con la popularidad o con la capacidad de emocionar a las personas. Pero ninguna de estas cosas constituye autoridad. Una persona puede ser extraordinariamente inteligente y no tener autoridad alguna. Una persona puede conocer todas las leyes de un país y sin embargo no ser juez. Puede dominar la medicina mejor que muchos médicos y sin embargo no tiene autorización para operar. Puede también una persona conocer perfectamente la constitución de una nación y aún así no ser presidente. ¿Por qué? Porque la autoridad no nace del conocimiento. La autoridad tampoco nace del talento, ni del entusiasmo, ni del deseo. La autoridad siempre supone algo que viene desde fuera de uno mismo. Supone que alguien que ya posee autoridad le confiere legítimamente a otro. Y este principio no es católico, no es protestante, no es siquiera cristiano, es un principio universal de la razón. Permíteme poner un ejemplo. Imagina que mañana decido abrir una clínica odontológica. Compro el mejor sillón dental, adquiero equipos de última generación, contrato asistentes, mando imprimir un enorme letrero que diga Dr. Alan, especialista en cirugía maxilofacial, y empiezo a atender pacientes. ¿Me convertiría eso en un odontólogo? Por supuesto que no. Y si yo respondiera, no importa lo que diga mi título, lo importante es que yo siento que tengo el conocimiento. ¿Aceptarías que extrajera una muela a tu hijo? Estoy convencido de que no. Porque entenderías inmediatamente que una cosa es creer que uno tiene autoridad y otra muy distinta es poseerla realmente. La autoridad necesita un fundamento objetivo. No basta con afirmarla, debes poder demostrarla. Ahora, cambiemos únicamente el escenario. Un hombre alquila un local, compra un púlpito, forma un grupo de creyentes, comienza a predicar cada domingo o sábado dependiendo la secta. La gente comienza a llamarlo pastor. Él mismo se presenta como pastor, incluso funda una nueva denominación. Mi pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué ocurrió objetivamente para que ese hombre se convirtiera en pastor? ¿En qué momento recibió esa autoridad? ¿Quién se la dio? Porque si la respuesta es simplemente Dios me llamó en mi corazón, entonces inmediatamente surge otro problema. ¿Cómo distinguimos entre un verdadero llamado de Dios y una convicción profundamente sincera, pero completamente equivocada? La sinceridad nunca ha sido garantía de verdad. Y aquí aparece un principio filosófico que atraviesa toda historia del pensamiento e incluso del derecho. Nadie puede dar aquello que no posee. Es tan simple como eso. Y sin embargo, cuando llegamos al ámbito religioso, muchas personas parecen olvidarlo. Cuando buscamos el origen de la autoridad cristiana, descubrimos algo que sorprendentemente muchos pasan por alto. Jesucristo jamás vino simplemente a predicar una doctrina. Eso puede sonar extraño, pero es cierto. Si el objetivo de Cristo hubiera sido únicamente dejar enseñanzas morales, habría escrito un libro o habría dictado un texto para que sus discípulos lo conservaran intacto. Sin embargo, no escribió absolutamente nada. Y ese hecho debería hacernos pensar. El cristianismo comienza con una paradoja extraordinaria. La religión, que terminaría dando origen al libro más difundido de toda la historia, comenzó sin un libro. Comenzó con una persona. Comenzó con una comunidad. Comenzó con hombres de carne y hueso. Cristo pudo haber escrito un tratado perfecto de teología. Pudo haber redactado
Un catecismo pudo haber dejado un código doctrinal completo. No hizo ninguna de estas cosas. En cambio, llamó discípulos, los formó, vivió con ellos, comió con ellos, corrigió sus errores, respondió sus preguntas y los preparó durante años. ¿Por qué? Porque el cristianismo nunca fue pensado como la transmisión de un texto aislado de una comunidad viva. Fue pensado como la transmisión de una vida, de una misión y de una autoridad. Y aquí aparece algo que suele olvidarse cuando leemos los evangelios. Jesús no trató a todos sus discípulos exactamente igual. Sí, amó a todos. Sí, todos fueron llamados a la santidad. Sí, y sí, todos fueron invitados a seguirlo. Pero no todos recibieron la misma misión. Los evangelios muestran claramente distintos niveles de participación. Había grandes multitudes, había discípulos, había 72 y había un grupo completamente singular, los 12. Y aquí, precisamente, 12, ¿sí? Precisamente 12. No era un número elegido al azar, era la mentalidad judía. Las 12 tribus representaban el pueblo de Dios. Al escoger 12 apóstoles, Cristo estaba realizando un acto profundamente simbólico. Estaba mostrando que no venía simplemente a fundar un movimiento espiritual, venía a reunir nuevamente al pueblo de Dios, venía a construir el nuevo Israel. Es decir, desde el principio existe una intención fundacional. No estamos viendo el nacimiento espontáneo de un grupo religioso, estamos contemplando el nacimiento de una institución querida por Cristo. Y aquí encontramos algo todavía más importante. Cuando Jesús llama a los 12, no los invita únicamente a aprender, los constituye. Este detalle es decisivo. Ellos no son simplemente estudiantes, no son únicamente discípulos, son los enviados. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, significa precisamente esto, enviados. Y un enviado jamás actúa en nombre propio. Un embajador no habla en nombre de sí mismo, habla en nombre del rey que lo envió, en nombre de la nación que lo envió. Cristo no les dice simplemente vayan a contar lo que aprendieron. Les entrega una misión, una autoridad, un ministerio. Les confía el anuncio del Evangelio. Les confía el cuidado de la iglesia. Les confía las celebraciones de los sacramentos. Y les confía el gobierno de esa comunidad. Y todo eso tiene una consecuencia enorme. La iglesia nace desde el primer momento con una estructura. No aparece primero una multitud y luego, siglos después, alguien inventa una jerarquía. La jerarquía nace junto con la iglesia, no porque los hombres buscaran organizarse mejor, sino porque así lo quiso Cristo. Esto cambia completamente la manera de entender el cristianismo, porque muchas personas imaginan la iglesia como una asociación de creyentes, que, con el paso del tiempo, fue creando cargos, normas y autoridades, pero la evidencia histórica apunta exactamente en sentido contrario. Es decir, primero existió la autoridad, después crecieron las comunidades. No fueron las comunidades las que produjeron a los apóstoles, fueron los apóstoles quienes dieron origen a las comunidades. Dicho todo esto, en los Hechos de los Apóstoles son clarísimos. Cuando surge un conflicto importante, no se resuelve preguntando a la mayoría. No se hace una encuesta, no se vota, ¿sí? ¿Qué interpretación bíblica parece más convincente? La iglesia acude a aquellos que recibieron la misión de Cristo. Eso significa que, desde el principio, existía conciencia de una autoridad doctrinal. Y aquí quisiera detenerme un instante en una idea que considero fascinante. Muchas personas dicen, lo único importante es la Biblia. Pero esa afirmación plantea inmediatamente otra pregunta.
¿Quién decidió cuáles libros forman parte de la Biblia? Porque Jesús nunca dejó un índice inspirado con los 27 libros del Nuevo Testamento. Los apóstoles predicaron durante años antes de que existiera el Nuevo Testamento completo. Las primeras comunidades celebraban ya la Eucaristía, bautizaban, ordenaban ministros y anunciaban el Evangelio mucho antes de que el canon estuviera definido. Esto significa que la Iglesia existía antes del Nuevo Testamento tal como hoy lo conocemos, y eso tiene una consecuencia enorme. La autoridad de la Iglesia no nació de la Biblia, fue la Iglesia apostólica la que recibió, custodió, discernió y transmitió los escritos inspirados. La Biblia nace en el seno de la Iglesia católica. La Iglesia no nace de una Biblia ya encuadernada. Pero, por eso, resulta históricamente imposible imaginar un cristianismo primitivo donde cada creyente interpretaba individualmente las escrituras con máxima autoridad. Simplemente no existía esa situación. Existía una comunidad, existían ministros, obispos, presbíteros y diáconos, existía autoridad reconocida, existía una iglesia visible. Y precisamente porque esa iglesia estaba destinada a durar hasta el fin de los tiempos, surgió una pregunta inevitable que los propios apóstoles tendrían que responder con sus actos. ¿Qué ocurriría cuando ellos ya no estuvieran físicamente presentes? Y precisamente esa es la pregunta que los propios apóstoles tuvieron que enfrentar, porque eran hombres. Habían recibido una misión extraordinaria, pero no eran inmortales. Todos sabían que llegaría el día en que tendrían que morir. Entonces debemos preguntarnos algo muy sencillo. ¿Fundó Cristo una iglesia destinada a durar apenas una generación? ¿O fundó una iglesia destinada a permanecer hasta el fin del mundo y las fuerzas del Hades no podría con ella? La respuesta parece evidente. Jesús no dijo, estaré con ustedes hasta que el último apóstol muera. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa tiene una consecuencia enorme. Si la iglesia debía permanecer hasta el fin de los tiempos, entonces la autoridad que Cristo le confirió también debía permanecer. Porque una iglesia sin autoridad termina simplemente siendo una reunión de personas con opiniones religiosas, y esto no fue lo que Cristo fundó. Aquí aparece un detalle que suele pasar desapercibido. Antes, incluso de Pentecostés, cuando todavía no había comenzado la gran expansión del cristianismo, los apóstoles consideran necesario reemplazar a Judas. Esto es interesante. ¿Por qué reemplazarlo? Si el ministerio apostólico terminaba con cada apóstol, bastaba con los 11. Pero no hicieron eso. Comprendieron que el puesto ocupado por Judas no pertenecía únicamente a la persona de Judas, pertenecía al ministerio. Y un ministerio puede continuar aunque cambien las personas. Eso cambia completamente la perspectiva porque significa, desde el inicio, la iglesia distingue entre el hombre y el oficio. Los hombres mueren, la misión permanece. Y esa lógica continúa apareciendo una y otra vez en el Nuevo Testamento. Pablo recorre cuidadosamente ciudades anunciando el Evangelio, pero nunca actúa como si todo dependiera exclusivamente de su presencia. Va estableciendo presbíteros, organiza a las comunidades, confía responsabilidades, deja a Timoteo en Éfeso, deja a Tito en Creta, les da instrucciones concretas, les habla de corregir errores doctrinales, de cuidar el rebaño, de ordenar nuevos presbíteros, de conservar intacta la enseñanza recibida. Por supuesto, una enseñanza oral. Observa que Pablo jamás dice, cuando yo muera, cada comunidad decidirá quién quiere ser su pastor. Eso no aparece en ninguna parte. Tampoco dice, cuando desaparezcamos los apóstoles, cada creyente interpretará la escritura según su conciencia.
lo que encontramos es exactamente lo contrario. Una preocupación constante por conservar el ministerio, por conservar la doctrina y por conservar la unidad. Porque estas tres cosas son íntimamente unidas, no puede conservarse la doctrina si cualquiera puede enseñar. No puede conservarse la unidad si cualquiera puede fundar una nueva iglesia. Y no puede conservarse el ministerio si cualquiera puede atribuírselo a sí mismo. Y esto nos obliga a hacer una pregunta que rara vez se formula. Cuando Pablo impone las manos a Timoteo, ¿qué está haciendo exactamente? ¿Está realizando simplemente un gesto simbólico? ¿Está celebrando una ceremonia emotiva? ¿O está transmitiendo un ministerio que él mismo había recibido? La respuesta del Nuevo Testamento parece clara. No se trata de un gesto vacío, no se trata de un símbolo, se trata de la transmisión de una misión. Pero aquí debemos evitar un error muy frecuente. Muchas personas reducen toda la sucesión apostólica a la imposición de las manos. Y eso es insuficiente. La imposición de las manos por sí sola jamás ha funcionado como un acto mágico. No es un rito que produzca automáticamente aquello que representa, porque el gesto recibe su significado de la autoridad de quien lo realiza. Volvamos a un ejemplo cotidiano. Supongamos que alguien compra por internet un toga de juez. Aprende de memoria las fórmulas utilizadas en un tribunal, se sienta detrás de un escritorio, levanta un mazo y comienza a dictar sentencias. Exteriormente, todo parece un tribunal, pero todos sabemos que aquello no tiene ningún valor. ¿Y por qué? Porque falta lo esencial, la autoridad. El rito separado de la autoridad que le da sentido termina convirtiéndose en una representación, no en una realidad. Exactamente lo mismo ocurre con el ministerio cristiano. La imposición de las manos no crea una autoridad de la nada, transmite una autoridad que ya existe. Aquí aparece un principio que considero decisivo. Toda transmisión auténtica supone una posición previa. Si yo nunca recibí una autoridad, no puedo comunicarla. Si nunca fui enviado, tampoco puedo enviar en nombre de quien jamás me envió. Y esto nos conduce al punto más delicado de esta discusión. Porque si aceptamos que la autoridad apostólica debía continuar, si aceptamos que esta continuidad debía conservarse históricamente, y aceptamos también que nadie puede transmitir aquello que nunca recibió, entonces, inevitablemente, debemos enfrentarnos a una pregunta que marca toda la historia del cristianismo. ¿Qué ocurre cuando alguien rompe esa continuidad y aún así afirma seguir hablando con la misma autoridad que los apóstoles? Y ahora llegamos al punto donde toda esta discusión deja de ser un ejercicio teórico. ¿Por qué? Si todo lo que hemos visto hasta ahora es cierto, entonces debemos enfrentarnos a una pregunta inevitable. ¿Puede una autoridad recibida de Cristo romperse y comenzar nuevamente por decisión de un hombre? Observa que no estoy preguntando si una persona puede equivocarse. Todos podemos equivocarnos. No estoy preguntando si dentro de la iglesia han existido pecados. La historia demuestra que sí. No estoy preguntando siquiera si hubo malos obispos o malos sacerdotes o malos cristianos, porque por supuesto que los hubo. La verdadera pregunta es otra. ¿Los pecados de quienes ejercen una autoridad anulan la autoridad misma? Pensemos en un ejemplo. Un juez puede ser corrupto. ¿Deja por eso de existir el poder judicial? Un médico puede cometer una negligencia. ¿Desaparece por ello la medicina? Un presidente puede gobernar desastrosamente. ¿Significa eso que cualquier ciudadano puede proclamarse presidente? Por supuesto que no. Confundir el mal uso de la autoridad con la inexistencia de la autoridad es un error lógico.
Y sin embargo, precisamente ahí encontramos uno de los grandes problemas de la Reforma protestante, que bueno, de reforma no tiene nada. Porque una cosa es denunciar abusos y otra, completamente distinta, es concluir que uno mismo posee autoridad para fundar una nueva iglesia. Y después de todo este recorrido, volvamos a la pregunta con la que comenzó este video. ¿Quién le dio autoridad a tu pastor? Por favor, no es una pregunta ofensiva. Tampoco pretendo ridiculizar a nadie. Es probablemente la pregunta más importante que un cristiano puede hacerse, porque al final del día, todos ponemos nuestra vida espiritual en las manos de alguien. Confiamos en alguien para que nos enseñe la palabra de Dios. Confiamos en alguien para que interprete las escrituras. Porque eso de la sola escritura es una ridiculez, ¿sí? Confiamos en alguien para que nos diga qué quiso enseñar Jesucristo. Y cuando uno deposita algo tan valioso como su alma en manos de otra persona, tiene derecho a preguntar cuál es el fundamento de su autoridad. No basta entonces decir Dios me llamó, porque esa afirmación por sí sola no puede verificarse. No basta decir el Espíritu Santo me guía, porque millones de personas afirman exactamente lo mismo y sin embargo llegan a doctrinas completamente diferentes. Entonces, no basta decir yo predico únicamente la Biblia, porque la Biblia nunca se interpretó sola. Siempre existe un intérprete, siempre existe una tradición de lectura, siempre existe una autoridad que decide qué significa un texto cuando surgen desacuerdos. Por eso, la gran pregunta del cristianismo nunca ha sido únicamente ¿qué dice la Biblia? La pregunta es anterior, es ¿quién tiene autoridad para decir lo que la Biblia enseña auténticamente? Y aquí es donde, en mi opinión, se encuentra el verdadero corazón del debate entre el catolicismo y el protestantismo. Como dije en otros videos, no comienza con María, no comienza con el purgatorio o con las imágenes. Todas estas discusiones vienen después. La primera discusión es mucho más importante. ¿Quién habla con la autoridad de Cristo? Porque si esa pregunta no tiene una respuesta objetiva, todas las demás terminan dependiendo del criterio personal. Y cuando el criterio personal se convierte en la autoridad suprema, el resultado es exactamente lo que vemos en la historia. Una comunidad interpreta de manera, otra discrepa, se separa, la otra discrepa con ambas, vuelve a separarse, y así sucesivamente. No porque las personas sean malas, no, no porque no amen sinceramente al Señor, sino porque el principio que se adoptó hace imposible que exista un árbitro visible capaz de resolver definitivamente una controversia doctrinal. Eso explica por qué la fragmentación no ha terminado. Y si el principio permanece siendo el mismo, tampoco terminará mañana, porque siempre aparecerá alguien convencido de haber entendido la Biblia mejor que todos los demás. Y si la autoridad nace de la convicción personal, ¿quién podrá decirle que no tiene derecho a fundar otra iglesia? Nadie, precisamente porque el mismo principio que justifica las divisiones anteriores justificará también la siguiente. Pero el Nuevo Testamento presenta un panorama completamente distinto. Cristo no fundó una colección de intérpretes independientes. Cristo fundó una sola iglesia. No llamó simplemente a creyentes, llamó y constituyó apóstoles. No les dijo únicamente que estudiaran las Escrituras, les dio autoridad para enseñar, para gobernar y para santificar al pueblo de Dios. Y esa autoridad no debía desaparecer con ellos, porque Cristo prometió permanecer con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Por eso la iglesia primitiva jamás entendió el ministerio como una iniciativa privada. Nadie simplemente se levanta un día y dice, ahora soy pastor. Nadie se envía a sí mismo. Nadie se enviaba a sí mismo en ese entonces. Nadie se atribuía una misión por decisión propia, ya que siempre existía una autoridad anterior, siempre existía una misión recibida, siempre existía una continuidad visible. Y eso nos devuelve al principio filosófico con el que comenzamos este video. Nadie puede dar lo que no posee. Si no recibí una misión, no puedo transmitirla.
Si no fui enviado, no puedo enviar en el nombre de Cristo. Si no recibí autoridad apostólica, no puedo crearla simplemente porque me reúna con otras personas y me imponga las manos con ellos. La autoridad no nace por imitación. La autoridad se recibe. Y precisamente por eso, antes de preguntarte si una iglesia predica bonito, si tiene buena música, si el pastor es carismático, si la comunidad te hace sentir muy bien, creo que hay una pregunta mucho más importante. Una pregunta que deberíamos hacer con la misma seriedad con la que verificamos el título de un médico antes de confiarle nuestra salud. ¿Quién te envió? Porque si Cristo realmente fundó una iglesia, esa iglesia debe poder mostrar de dónde viene su autoridad. Y si alguien afirma hablar en nombre de Cristo, también debe poder responder esta pregunta. No con sentimientos, no con explicaciones personales, no con impresiones interiores, sino con una continuidad histórica, bíblica y eclesial, que pueda ser reconocida objetivamente. Quiero terminar invitándote a hacer algo que pocas veces hacemos. No aceptes ni siquiera lo que has escuchado en este video, simplemente porque yo lo dije. Investiga. Lee el Nuevo Testamento completo con esta pregunta en mente. Lee a los primeros padres de la Iglesia. Investiga cómo entendían los cristianos de los primeros siglos la autoridad, el ministerio y la sucesión apostólica. Y pregúntate con absoluta honestidad intelectual si aquello se parece más a una iglesia visible que conserva una misión recibida de Cristo o a un modelo en el que cualquier creyente puede por iniciativa propia convertirse en el fundador de una secta. Porque la verdad no tiene miedo a las preguntas. Al contrario, las grandes verdades resisten el examen más riguroso. Y si Cristo fundó una iglesia, esa iglesia no necesita ser reinventada, necesita ser reconocida. ¿Ok? Así que muchas gracias por ver este video. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, suscríbete y compártelo. Y, como siempre, nos vemos en el próximo episodio de Fuera del Mito.